Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Ahora vamos a tratar de hacer una exploración desde la perspectiva del periodismo, la mirada periodística, el periodismo crítico, aquel que trata de ir más allá de la superficie. Vamos a ver cómo se está viendo desde esta perspectiva una serie de temas de coyuntura. En realidad, el periodismo está jugando el papel que debe jugar. Eh, hay algunos argumentos, algunas tesis y algunos manejos. Vean algunos analistas que dicen que en realidad el periodismo está comprado. Vamos a ver, vamos a tratar de aterrizar en esto, llevándolo a temas concretos y puntos específicos. Para eso, quiero darle la bienvenida al director de Diario Colatino, a Francisco Valencia. Francisco, gracias por estar con nosotros nuevamente y poder compartir con nosotros tu análisis, tu valoración del país y sí, un poco la lectura que se hace de la realidad desde la óptica del periodismo. Gracias, Franklin. La verdad es que es un placer estar nuevamente en tu programa y justamente para ver temas de coyuntura nacional, intentar hacer análisis, obviamente, dar algunos datos, informaciones que le puedan servir a las audiencias, justamente para hacer sus propias valoraciones y a futuro tomar sus propias decisiones. Esa es la idea. Que la gente analice. Teníamos días de no poder practicar con vos. Ya te habías escondido por ahí, que no te encontraban, pero bueno, al final. Es que ser público no es Sí, mi no es desperticia, no es principal, desperticia. mi principal interés, ¿verdad? No, pero aquí estamos a No, la pero orden, bueno, te voy a Franklin. decir una cosa. A mí me parece que el colatino sigue haciendo un esfuerzo importante por poner sobre la mesa temas que en realidad, y de verdad, Francisco, uno lo mira. Y francamente el periodismo ha dejado de ser periodismo, de verdad. O sea, tú miras los titulares en algunos medios, ya no digamos el periódico El Salvador, que cuando no hay nada, digamos, cuando hay una gran cantidad de temas que pueden ser madera, termina publicando cosas de Ecuador, de Perú, de Chile, Mm. de otros países. ¿Para qué? Para tratar de ocultar. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio, un fuerte ejercicio, porque ahora sabemos que hay una política del manejo financiero del Estado totalmente cargado en función de que el periodismo se maneje en una dirección específica. Y te voy a poner un ejemplo y por ahí empecé. Ayer o ahora, no me acuerdo si fue ayer o ahora, pero vimos que llegó a una entrevista en televisión Carlos Marroquín. Ya sabemos quién es Carlos Marroquín. Lo estuvieron ahí no sé cuánto tiempo. Pero ¿cómo te parece a ti, como periodista, que tengas a Carlos Marroquín y no le preguntes sobre el tema de las negociaciones que se le han señalado a este gobierno con las pandillas? O que no le preguntes sobre la fuga del CRO. Sobre todo cuando nosotros hemos escuchado audios y hay una cantidad de investigaciones periodísticas sobre este tema. Eso es periodismo. Pues lamentablemente hay que decir que eso no es periodismo, ¿verdad? Que esa es parte de la estrategia de propaganda que el gobierno monta y en este caso, pues obviamente los considerados grandes medios todavía pues obviamente están a la orden de- del gobierno de turno y en ese sentido, pues obviamente se acomodan al interés de la narrativa del gobierno. En efecto, es lamentable que tengan a este señor, a este funcionario, y no se le pregunte lo que debe preguntársele. Y así como él, han desfilado otros funcionarios a quienes debería preguntárseles cosas como esas que habría que preguntarle al señor Carlos Marroquín, el famoso director de tejido social. Pero esas no preguntas, si bien es cierto que desde la parte periodística lo podemos analizar como una crítica a esos medios, hay que entender también, Franklin, y tu audiencia seguramente lo comprenderá, que a algunos medios le es difícil, obviamente,
digamos, hacer una, una acción o un trabajo distinto a la lógica a la lógica del gobierno. Y así ha sido durante mucho tiempo. Yo recuerdo en la guerra, durante la guerra, por ejemplo, los medios grandes, y aquí hay que incluir a la prensa gráfica, al diario de hoy, aunque hoy están haciendo un rol muy decente ahí. Yo lo reconozco, Franklin, la ciudadanía seguramente también lo va a reconocer o lo reconoce. Ambos medios están haciendo un trabajo bastante decente. ¿Por qué? Porque no están alineados a la narrativa del gobierno y entonces están dando oportunidad a que sus lectores obviamente conozcan la otra versión. El otro país que el gobierno oculta, pero que ya poco a poco la ciudadanía a través de las redes sociales primero lo está exponiendo y los medios lo estamos retomando. Pero volviendo al caso de Carlos Marroquín, obviamente eh, un, un periodista serio, un medio responsable, obviamente lo primero que hubiera, pero mire, explique cómo es que usted participó y quiénes más participaron en la fuga del señor jefe de pandillas que lo capturaron en México, el famoso, a ver, ya se me olvidó Croc, el el croc. Crook, el Ujú. famoso Crook, el Croc, que, que el gobierno aquí lo ocultaba, ojo, eso hay que decirlo, ¿verdad? A la audiencia hay que recordárselo. La fuga del Croc, el gobierno lo ocultó, incluido la Corte Suprema de Justicia. Recordemos, por cierto, que cuando a alguien de la Corte se le preguntó casualmente por qué no extraditaban al Croc y otros más que estaban presos en El Salvador, pues la Sala de Sí. lo Constitucional, la Corte Suprema dijo, miren, él está pagando un delito en El Salvador, cuando no era cierto, ¿no? Eh, Ya luego, gracias a esas evidencias que publicó el Faro, pues obviamente sí se supo que había salido, lo habían sacado de la cárcel de Ujú. máxima seguridad, lo habían llevado a Guatemala y de allí a México. Si en México no lo capturan y si México no lo extradita a los Estados Unidos, a estas alturas, la gente estaría creyendo, a partir del manejo oficial, que el Croc estaba preso, ¿no? Pero Ujú. se tuvo la suerte, creo yo, para la verdad, no para la ciudadanía, sino que para la verdad se tuvo la suerte que lo capturan en México y lo extraditan. Y hoy le están dando, hay un juicio en uno de los distritos de Nueva York Sí. en contra del Croc. Entonces, obviamente, era pregunta insalvable que debería habérsele hecho a este Al funcionario. funcionario, claro. Y otros más, como por ejemplo el rompimiento del pacto que tuvo el presidente Bukele desde que era alcalde, que lo continuó y sobre todo lo mejoró ese pacto con las pandillas cuando llega a la presidencia justamente para reducir el número de homicidios, que fue, digamos, el milagro que anunció Bukele primeramente para engañar al pueblo, por supuesto, al decir que en términos de 2 meses de llegar al gobierno se redujeron los homicidios al 50%. Hay que recordar que cuando Sánchez Serén dejó la presidencia, el número de homicidios andaba por el 9% diario. Ujú. Con Bukele se reduce al 4,5%. Ese es el famoso 50%, que por Sí. cierto, cuando lo han tomado ese tema, no tratan de ocultar ese hecho histórico que es real. Pero ese pacto obviamente llevó a esa acción de disminuir los homicidios. Pues habría que preguntarle al señor Marroquín qué llevó realmente a ese rompimiento y por qué esos 87 y pico muertos de finales de marzo de 1922, si mal
si mal no recuerdo, Sí. que fue lo que provocó el estado de excepción, que obviamente no solo ha servido, entre comillas, para mantener un cierto grado de seguridad, sino que ha servido justamente para meter miedo a la población en general y que lo va a utilizar porque ya lo utilizó para la represión. Y esto se Esto puede. esto que estamos diciendo, chico, en realidad la gente puede decir, tú sabes, en realidad nosotros tenemos población que dice, sí, pero ¿qué tienen que meterse en lo que pregunta un periodista o un medio, etcétera? Francamente, cuando tú manejas la comunicación y la traduces en un ejercicio de desinformación a ese volumen, se traduce en un poco el ejercicio de las encuestas que hemos estado viendo y que presentó, por ejemplo, ayer la UCA. Este ejercicio ha venido sucediendo no solo en el país, hemos conocido casos dramáticos en México, en Colombia y otros casos donde el periodismo simple y sencillamente es sometido a una agenda política electoral y termina en realidad deteriorando el ejercicio democrático. Te quiero preguntar, ¿qué papel juega el periodismo, la información, el acceso de información en el ejercicio de la democracia, de la sana democracia, del acceso a la información y el ejercicio de un pueblo debidamente informado? Bueno, parte de los pilares de la democracia que los organismos internacionales han, digamos, resaltado casi siempre, como las Naciones Unidas, con la Relatoría de la Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, bueno, y todo ese esquema relacionado con la libertad de expresión, la libertad de prensa, pues es justamente porque se concibe que entre los pilares fundamentales de la democracia está la libertad de expresión, la libertad de prensa. Entonces, cuando se ataca la libertad de prensa, se ataca el trabajo periodístico, se ataca la libertad de expresión, pues obviamente allí se está atacando directamente la democracia. Y uno de los aspectos, por ejemplo, que este gobierno ha impulsado es justamente evitar que el periodismo serio, el periodismo comprometido con este principio, porque cuando uno hace trabajo periodístico serio por la libertad de prensa y la libertad de expresión, también se convierte en un abanderado de la democracia. Uh-huh. Pero en El Salvador, obviamente, el discurso del gobierno es justamente en contra de la democracia. Por eso es que la encuesta de la UCA, que es triste, pero es la realidad, hay un Sí. 70%, un 42.1% que dice que que no sabe no sabe qué es la democracia y que va a saber qué es la democracia si hay todo un discurso en contra de la democracia. Y no solo discurso en contra de la democracia, sino que hechos en contra de la democracia. La reelección del presidente es un hecho en contra de la democracia. ¿Por qué en contra de la democracia? Primero, porque viola principios constitucionales, el famoso principio de la alternabilidad. Este gobierno la violentó y violentó otros preceptos constitucionales que son fundamentales en un Estado de Derecho, en una democracia. Entonces, la ciudadanía no solamente no entiende qué es la democracia, porque obviamente mantiene un discurso predominante que es en contra de la democracia. Del tema, por ejemplo, de Bukele, borrar 200 años de historia, por ejemplo, va justamente en esa concepción de llevar a la gente, en efecto, a desconocer su historia, justamente como cuando antes te acordás, en las computadoras le borrábamos el disco duro y le poníamos un nuevo sistema y nueva información, pues Bukele intenta hacer eso cuando trata de creerle a la gente que debe olvidarse de los 200 años de la historia de El Salvador porque no existieron, que la historia ha comenzado cuando Bukele llegó al poder. Y claro, eso significa borrar todo el disco duro, borrar que
en el país hay una democracia, borrar que en el país hay un sistema republicano y alrededor de eso, pues hay principios que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos y en el marco de los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Entonces, por eso es que el periodismo hoy también se enfrenta a pruebas más duras, a situaciones Ujú. más difíciles, a tal grado, por ejemplo, que hay ataques directos contra los medios y algunos que históricamente se han apegado al discurso o a la narrativa de quien gobierna, pues además por el miedo, por el estado de excepción, por esa nueva narrativa, pues obviamente pasa lo que ha pasado, por ejemplo, con este funcionario, que los tienen enfrente Ujú. y no le preguntan lo que deben preguntarle, sino que les ofrecen el espacio, les ofrecen el micrófono para que el funcionario siga con la lógica y la narrativa del gobierno. Pero es un Este caso curioso ejercicio, también. Fíjate, que permitime, Franklin, que esto sí, no sí, quiero que sí. se me olvide. Solo fíjate que este funcionario, por ejemplo, que está en el ojo de los Estados Unidos, ojo con eso, Ujú, ¿verdad? ujú, Está metido en varias listas. Este funcionario, por el daño que ha hecho a la imagen del país internacionalmente, por ese tema, porque él mismo aceptó que pactó con las pandillas, que les favoreció, que les ayudó, digamos que es confeso. Ha confesado un delito. ¿Por qué ha confesado un delito? Porque aquí hay una persecución contra aquellos que supuestamente negociaron con las pandillas, ¿sí? Y vemos la fiscalía con sendos casos judiciales, pero él ha aceptado, ahí está el audio y no hay ningún proceso contra él. ¿Qué ujú. significa eso? Obviamente que es un hombre protegido por el presidente. Por supuesto, porque el presidente es el que ha llevado a esta gente justamente a su primera negociación con las pandillas y les son útiles en este momento y por Ujú. serles útiles los tiene y hoy lo andan llevando en los medios justamente para reivindicarle su carácter de funcionario. Entonces, sería importante que la ciudadanía vea también eso. La gente que el presidente protege. Claro, también hay que recordar que cuando ya no le afectan, pues le pasa lo que le pasó a Alejandro Mason, que también era de su círculo, al parecer bastante cercano como este funcionario, y bueno, y que terminó asesinado en una cárcel o en un No hospital. hay códigos ahí, no hay Sí, códigos ahí. Chicos, voy a entonces, aprovechar esto, voy a aprovechar esto. Antes de tocar los temas de coyuntura que quiero abordar, me parece importante porque, francamente, el colatino es uno de los medios que históricamente tiene un recorrido impresionante en el país. Y ahora hablamos de que a partir del 1 de junio se instala un gobierno que marca un nuevo momento, cercano a un formato de un autoritarismo que ya ha vivido El Salvador. El periodismo ha vivido eso en periodos anteriores. Y quiero entonces, a partir de este ejemplo que retomamos con el Carlos Marroquín, el funcionario instalado en esa área por el presidente de la República, esto ha venido sucediendo anteriormente. Es decir, el periodismo se ha visto sometido a circunstancias y a escenarios similares a los que hoy nuevamente está pasando el país. Tú tienes en realidad experiencia en este ejercicio y por dónde ha pasado el periodismo acá en el país cuando te encuentras con escenarios y condiciones donde el marco democrático se rompe totalmente. bueno, explicaba, por ejemplo, que en tiempos de la guerra, varios medios, la mayoría eran bien pocos, hoy son más, pero antes eran bien pocas. Las excepciones de medios que estaban, digamos, cumpliendo su deber y en ese sentido, pues obviamente parecían opositores al gobierno. La década Uh -huh. de los 80, la guerra, la recuerdo perfectamente bien porque
porque la viví. Y hay un informe un anexo de la Comisión de la Verdad donde justamente señala este rol de los medios que fue triste. ¿Por qué? Porque hay medios que siempre se pliegan digamos, a la narrativa de quien gobierna, por miedo o por convicción, compromiso político, compromiso ideológico, por el tema de la pauta también, por el tema de la Ujú, pauta. Hoy, por ejemplo, yo estoy convencido que algunos medios que el gobierno los considera opositores, eh, están en esa posición porque no reciben la pauta del gobierno. Si recibieran la pauta del gobierno, no estarían en esa línea de periodismo, que es muy bueno, por supuesto, ¿verdad? En este ujú, momento, ya he dicho, reconozco a la prensa gráfica, reconozco al diario de hoy, el trabajo que están haciendo y ojalá que continúen así porque se necesita de ellos también. Eh, en la década de los 80, los medios que eran, que no eran alineados a la narrativa del gobierno eran muy pocos. Recuerdo la crónica, pero la destruyeron, los Escuadrones del Muerto, la crónica del pueblo, de Jaime Suárez Quemay, el Independiente de Pinto, ¿no? El de hoy, sí. creo que el original, el Independiente de Jorgito Pinto, que estaba relacionado con la familia Pinto y el diario Latino, por cierto. Eran excepciones, la Y hacia X, ¿eh? La Y hacia X, y antes el radio reloj, es decir, muy pocas excepciones. Pero en situaciones difíciles hay digamos, aparecen algunos medios con una actitud interesante. Diario Latino, por ejemplo, hoy con Latino, pero Diario Latino, al igual que el diario de hoy, en el 44, en la década de los 40, mejor dicho, obviamente eran opositores, así, abiertamente opositores a, al régimen de Maximiliano Hernández Martínez. Y cuando se Ujú, intentó reelegir, pues aquí estaban estos medios impulsando la lucha. Hay un libro de Ítalo López Vallecillo, que habla sobre los primeros 50 años del periodismo en El Salvador, donde destaca justamente ese papel de Diario Latino en contra de la dictadura de Martínez, que fue el único periódico que se atrevió a publicar un manifiesto de la intelectualidad salvadoreña en contra de Martínez, en contra de la dictadura, en contra de la reelección y por supuesto a favor de todo ese proceso que luego terminó entre mayo y abril un alzamiento y con ello la retirada de Martínez. Y un dato que quizás no conocías, ajá, Franklin, la audiencia a lo mejor no conocía, pero el jefe de redacción en tiempos de Martínez en este diario era un hijo de don Miguel Pinto. Se llamaba Jorge ujú, Pinto también, que era el padre de Jorgito Pinto. Y a él le llevaron preso justamente como era el jefe de redacción, lo llevaron preso justamente por lo que se publicaba en contra de la dictadura martinista. Y estuvo encarcelado en la Policía Nacional y recibió además un balazo en una pierna. Ese balazo en la pierna que lo dejó cojo, lo llevó a la desesperación y murió. Se suicidó justamente por eso. Entonces, indirectamente la dictadura es responsable de la muerte de Jorge Pinto. Con esto lo que quiero decir es que en momentos, en situaciones difíciles, a veces aunque haya temor, aunque haya miedo, yo te digo, nosotros aquí en Diario Colatino no dejamos de temer por las reacciones del buquelismo, por las reacciones del dictador, pero ujú. ese miedo no nos deja dejar de hacer lo que estamos haciendo. Es decir, el ¿Qué miedo. contexto, qué contexto encontrabas? Porque lo que nos has comentado, la gente no tiene el contexto. Y tú sabes que hay mucha, digamos, nueva generación que no conoce la historia. Lastimosamente en el país hay eso. O sea, hay mucha nueva generación que no conoce la historia. Bueno, ¿Qué nosotros, contexto es en el que el periodismo trataba de hacer su trabajo?
¿Qué pasaba en el día a día? ¿Con qué te enfrentabas? ¿Qué tipo de policía, de militares, qué tipo de régimen es el que enfrentabas? O sea, para que la gente tenga de alguna manera un poco más fresca la lectura y podamos hacer la comparación de esto que viene ahora. Mira, yo lo que viví justamente fue de los años 80, porque ahí ya tenía más claridad, ya podía leer la situación del país y obviamente era, como te decía, un periodismo plegado al gobiernismo. Lo que te estoy contando de la década de los 40, obviamente es una Mm, situación que la misma situación de la dictadura provocó justamente el mm, rompimiento de los medios y obviamente actuar a favor de la población. En este momento yo veo obviamente varios medios, importantes medios tradicionales, pero nuevos medios que están haciendo todo un esfuerzo y allí nos incluimos nosotros, estamos haciendo todo un esfuerzo por llevar información distinta a la narrativa del gobierno. Y no es por llevarle la contraria al gobierno, por mm, supuesto que no, sino porque la narrativa del gobierno está enfocada en mentiras, en la famosa fake news, que es un término que seguramente entienden todos, que son noticias falsas, en las famosas las medias verdades. El gobierno trabaja de esa forma. Y, por ejemplo, el gobierno está vendiendo un país que solo se lo cree él y obviamente la gente que no vive aquí en el país. Porque la gente que apoya a Bukele, y aquí vuelvo también a la encuesta de la UCA, la gente que mm, apoya a Bukele no es porque la gente crea que el país es el país más cool del mundo, el país de las maravillas, independientemente de que le atraigan las luces de la Vinaes, las luces del centro de San Salvador. La gente, la verdad es que le agradece a Bukele que en su comunidad ya no están todos esos hipotes que servían de poste que le avisaban a la policía cuando iba al lugar, o los mm, hipotes que le pedían por orden, ojo, hipotes por orden de las pandillas, porque ojo, esto también algún día hay que decírselo bien a la gente. Eh, Muchos de los hipotes que estaban en las entradas de las colonias o de los pasajes, que le pedían hasta el DUI a la gente cuando no la conocían, no es que esto eran obligados a hacer eso. Si no lo sí, hacían, estos hipotes podían desaparecer como desaparecieron muchos. Pero, digamos, y eso ya la gente no lo ve. Y eso lo agradece la gente. Sin lugar a dudas, en alguna tiendita, ya no llega el pandillero o el cipote que mandaba el pandillero para pedirle el saldo de choto claro, a la tienda. renta. La gente está feliz por eso. Mm, Eh, y eso lo que hace a la gente, obviamente, decir, estamos bien con Bukele. El país lleva buen rumbo, pero nada más por ese tema de la seguridad. Un tema de la seguridad de Franklin que no es fiable. ¿Por qué no es fiable? Porque está montado, en primer lugar, en mentiras. Segundo lugar, en un estado de excepción, que no es para perseguir a los pandilleros, sino que es para someter a la ciudadanía en general para que no proteste. Y tercero, porque la verdad es que los verdaderos jefes de las pandillas no han sido capturados. Solo mm, fíjate, y fíjense ustedes también, amigos y amigos que nos están viendo y escuchando. La mayoría de pandilleros con algún grado de liderazgo no han sido capturados en el país, sino que han sido capturados en Guatemala, han sido capturados en Canadá, han sido capturados en Estados Unidos, han sido capturados en Honduras y no sé si en Nicaragua. ¿Por qué te digo esto? Porque a menudo, ya van 61, yo llevo la cuenta, van 61 que las autoridades extranjeras entregan a la Policía Nacional Civil en la frontera a esos pandilleros capturados. Y eso sí, están marcados
con los números, con las letras, etcétera. Porque en las redadas que estos han hecho, yo no recuerdo que hayan mostrado a todos esos líderes pandilleros, decir, miren, estos son los líderes de la MS que capturamos en la colonia tal, estos son los líderes de la 18 que capturamos en la comunidad tal. No, no aparecieron. Solo sabemos que hay 80,000 personas capturadas. Y por Movir, que han sobresaltado el miedo, que han sobresaltado la, 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 la amenaza de aplicarles el estado de excepción. Conocemos que hay cerca de 25,000 de todos esos que son inocentes. Y el resto de los 25,000 no son pandilleros propiamente dichos, sino que gente que la tenían amenazada en las comunidades para que les sirviera a las pandillas, como postes, como informantes, etcétera, etcétera. Ese problema no está resuelto. Y hay todavía pandilleros en diferentes partes del país, solo que están escondidos o están prácticamente tratando de pasar invisibilizados. Y el otro tema, y hay que verlo, de dónde las pandillas se nutrieron. Se nutrieron de la extrema pobreza, se nutrieron de las zonas marginadas históricamente, zonas que siguen siendo marginadas, Frank. Mientras no se resuelve ese problema, que es estructural, que no lo va a resolver este gobierno. Bueno, si en 5 años no pudo cumplir 2 de sus promesas de campaña, 5 años no cumplió 2 de sus promesas de campaña. El tren del Pacífico, el aeropuerto en La Unión, y hay un tercero que no recuerdo en este momento. Pero nada de lo que prometió ha cumplido, nada. ¿Cómo va a resolver el tema de la seguridad a partir de combatir la raíz de ese problema de la seguridad? ¿Por qué? Porque si este país se resuelve el tema de la desigualdad, se resuelve el tema de la pobreza, seguramente con ello también desaparece el tema de la violencia, el tema de la delincuencia, el tema de las pandillas. ¿Por qué tantos hipotes y estos, hay muchos estudios de ello en las universidades, fuera de la universidad? ¿Por qué los hipotes se encantaron con los pandilleros y quisieron ser pandilleros y fueron sus antihéroes, se dice, ¿verdad? De esta gente, justamente porque ellos les ofrecían lo que la familia no les podría ofrecer. Ese cipote de la comunidad Iberia no podía comprar Nike, el papá no podía comprar Nike. Bueno, el jefe pandillero sí lo podía hacer por las extorsiones o porque se los robaban a quienes encontraran con zapatos Nike o con zapatos o cualquier marca. El tema es de pobreza. Si las familias en estas zonas no hubieran tenido la necesidad, además de estar desintegradas, eh, no hubieran tenido, digamos, las necesidades, esa precariedad, seguramente hubieran podido conducir a sus hijos de una mejor forma. Pero el Estado también allí falló, porque el Estado nunca les dio los mecanismos para salir adelante. La educación, por ejemplo, el tema de la salud, el tema del trabajo. Y el tema del trabajo con Bukele está peor que hace 30 años o con los 30 años de los gobiernos que siempre critica y seguiré criticando este gobierno de Bukele. Los problemas siguen. Entonces el tema de la seguridad por hoy está detenida. Y eso es lo que la gente agradece. Pero va a haber un momento que va a ser insostenible, creo yo. Y entonces ¿Qué allí podemos vamos a volver esperar? al tema de seguridad. Vamos a ver. Fíjate qué interesante esto que estamos hablando, porque estamos hablando de un ciclo que fue historia ya en el país, ya sucedió en el país. No es que lo estamos inventando, ya El Salvador lo vivió, el periodismo lo vivió, y si el periodismo lo vivió, el ciudadano, la gente, la población, los padres, la familia, los hijos, las abuelas, etcétera, lo vivieron. ¿Qué viene desde este escenario que hemos reconstruido en la historia del periodismo? ¿Qué podemos nosotros poner en perspectiva?
de lo que viene pensando que se está abriendo un nuevo ciclo bajo este régimen. ¿Ves tú que podemos pensar, eh, digamos, en general, pues, que vamos a entrar a un entorno donde haya una reflexión para poder abrir la transparencia, darle su lugar al periodismo, informar correctamente a la gente? ¿Tú te acuerdas, Chico, una conferencia que dio Nayib Bukele? Creo que fue en su primer año de gobierno, cuando ante una pregunta de un periodista del Faro, le dijo, vamos a habilitar el 100% del acceso a la información en el país. ¿Te recuerdas eso? Entonces, ¿qué podemos esperar en un segundo periodo de un régimen que tiene todas estas características de las que hemos conversado hoy? No, yo creo que seguirá igual en el sentido de mantener toda la información en reserva. Eso no va a cambiar, pero siempre hay modalidades para encontrar información. Siempre va a haber algo. Es que hay, Pero te quiero preguntar esto, chico. ¿Crees que se va a profundizar la persecución al periodismo, el ataque a periodistas, la asfixia financiera a aquellos medios que no informan lo que le gusta al oficialismo? yo creo que se va a ir por la parte la parte económica, la parte de la publicidad. Bueno, hasta Uh hoy, -huh. te digo, no le da publicidad, este gobierno no le da publicidad a la prensa. Ya tenemos, ¿qué? 4 años. No le da publicidad al diario de hoy. Bueno, el mundo, a pesar de que sigue media directriz dándole espacio a la oposición, pero también siguiendo el discurso, la narrativa del gobierno, no le da lo que seguramente necesitan. El, la televisión sí recibe mucha plata de parte de la publicidad, pero en el caso nuestro, cero, no tenemos nada, Uh nos -huh. quitó todo, los pocos anunciantes de gobierno que teníamos, lo quitó a los 4 meses de la, 5 o 6 meses que asumió la presidencia. Eh, entonces creo yo que a los medios que hemos tenido en algún momento un poco de publicidad gubernamental, vamos a seguir sin ella. ¿Mm? Y la agudización podría venir en otro tipo de acciones, como por ejemplo amenazas en la parte judicial. Ya el diario de hoy sufrió una cuestión de esa, y menos mal que hubo un juez que, de los pocos, creo yo, de las excepciones que hay en el sistema judicial salvadoreño, porque todo está bajo el poder de Bukele, que al final no aceptó la sanción que le pedía una fuente relacionada con el gobierno, por cierto, con la OIE, que le pedía, no sé si $10 millones, 5 millones al periodista y 5 millones al medio, por Wow. ahí el dato. No, el diario de hoy tuvo esa situación bastante seria, pero el juez dijo, bueno, se condena al periódico nada más a darle un espacio de rectificación Uh a -huh. la persona ofendida, que es lo que manda la normativa nacional y la normativa internacional con los medios, Frank. El derecho a respuesta se le llama. El derecho de respuesta, correcto, porque ya es constitucional también. Ya no Uh hay -huh. prisión para el periodismo, pero de acuerdo con las leyes. Pero como estos acomodan las leyes a como les dé la gana, entonces nosotros no descartamos persecución de los medios, no descartamos persecución de periodistas. De hecho, hay ya periodistas autoexiliados justamente por Sí. esa persecución. Que la va a incrementar, no lo dudemos. Y si no lo hace, pues qué felicidad, demos gracias a Dios, ¿no? Y porque vamos a poder seguir trabajando, Informando a la gente. informando a la gente como se lo merece. Pero lo importante, Franklin, es que la gente que nos sigue, la gente que nos lee, la gente que confía en el periodismo, eh,
tiene varios medios que no están alineados a la narrativa del gobierno y están dispuestos a afrontar cualquier situación con aras de informar adecuadamente. Y hay otro detalle. Poco a poco, fíjate, la gente también se va a ir dando cuenta y las reacciones van a ir apareciendo. Hoy con las redes sociales, yo creo que lo único bueno que le encuentro a las redes sociales, que cuando el gobierno cierra, fíjate, el gobierno cierra las fuentes para obtener la información directamente, siempre hay alguien que filtra. Voy a decir Ujú, una expresión que a lo mejor algunos conocen por el caso Watergate. Yo siempre ujú, digo, sobre todo a mis alumnos se los digo, siempre hay un garganta profunda que ujú, quiere informar. Es decir, alguien se va a hartar de la situación como Bukele está manejando la cosa pública y desde dentro va a filtrar información, como se ha filtrado. ¿Sí? Por ejemplo, fíjate, hoy se sabe, que es la noticia de hoy, Franklin, hoy se sabe que el COSET se llama la cárcel de Bukele sí, en Tecoloca. El COSET ese costó, el SECOT, perdón, el SECOT costó 135 millones de dólares. Imagínate vos, ¿eh? Información que Bukele ha querido mantener reservada y la mantiene reservada, pero ya se sí, filtró. Eh, Ahí están los famosos, yo a los hackers ya no les digo hackers, sino que les digo garganta profunda. Garganta profunda es el personaje del FBI que durante todo el proceso del caso Watergate, que llevó a la deposición de la presidencia de Richard Nixon, él estuvo sí, filtrando información a los periodistas del The Washington Post justamente para que fueran buscando fuentes e información que pudiera revelar la complicidad de Nixon en el caso de espionaje del caso Watergate. y el Y desenlace fue concreto. es Ojo. correcto, correcto, terminó con la dimisión de Richard Nixon. Entonces yo digo, siempre hay gargantas profundas. Y hoy me alegra mucho cuando me he dado cuenta que han filtrado esa información del SECOT, porque era una cosa que Bukele la tenía sumamente custodiada y creía que no se iba a filtrar. Y ya se filtró. Y luego están los famosos hackers, ¿sí? Los famosos hackers, que para mí los hackers, como te decía antes, yo les llamo los nuevos garganta profunda. Eso sí tienen la habilidad para poder entrar a, a los lugares impensables y obtener y sacar la información. Claro, en el caso del Salvador, mm, la gente estos hackers que han difundido esta información no ha sido dirigida en función de exponer al gobierno, como lo hizo en algún momento el medio de Julián Assange, que está preso Ujú. por eso, ¿verdad? Y que debería estar en libertad, porque lo que hizo nada más fue una labor en función de la libertad de expresión. Pero ese es otro tema. Eh, en cambio, estos se han metido y han conseguido información de oficinas del gobierno y de los ciudadanos en función de obtener dinero. Por ejemplo, obtuvieron esa información de los salvadoreños. Pero yo he sabido, fíjate, que hay varios por ejemplo, policías que han mostrado su preocupación porque ellos tienen información que estos hackers tienen detalles de todos los policías nacionales civiles de El Salvador. Tienen toda la Ujú, información, dónde viven, ujú. qué hacen, qué sé yo, tienen todo su historial y están preocupados que esté en manos de los hackers. Y digo yo, bueno, eso sí no es correcto y esa información ojalá que no sea pública. Pero Ujú. estos hackers también pueden ser los que filtren esa información que Bukele quiere ocultar para 7 años. Y más tarde que temprano creo yo que vamos a tener información importantísima de todo lo que este gobierno quiere ocultar.
Hoy, por ejemplo, Chicos, cuánta información puede haber importante para que la gente en realidad reflexione, vea la realidad y analice sobre cómo va el país, escondida abajo de ese formato de reserva de información. ¿Qué tipo de información consideras tú valiosa que debería tener acceso la gente y que está no, escondida por, abajo de esa reserva de información? por ejemplo, algo que le debería preocupar a la ciudadanía y debería tener información, por ejemplo, en el tema económico, financiero, mejor, la deuda del país. Este gobierno, fíjate, va a terminar sus 5 años, o terminó porque ya el otro sábado, Sí. 8 es 1 de mayo, es 1 de junio, Ujú. pero dejó endeudado al país con 10.000 millones de dólares. Y en estos 6 meses de 2024, la Asamblea Legislativa le ha aprobado para que se endeuden 2.500 millones más. O sea, si cuando haga efectivo estos préstamos de este año, van a ser 12.500 millones de dólares. La gente debería saber, primero, la gente debería saber qué significa realmente eso, porque es la deuda prácticamente en 5 años, la deuda de 3 gobiernos anteriores, los 2 del FMLN y uno de Arena. ¿Eh? Casi. Entonces, ¿cómo es posible que la deuda de 15 años la haya acumulado en 5 años apenas? Y vienen otros 5 años. Imagínate el nivel de deuda, qué significa para el país. Pero hay otro detalle, no solo la cantidad de la deuda, sino en qué ha utilizado, ¿eh? En qué ha Mm. utilizado esos millones de dólares. ¿Por qué? Porque si vas a los hospitales, en los hospitales, si te receta el médico 3 medicamentos, solo te dan uno. Los otros 2 tenés que comprarlos. Porque en los hospitales no logran pagarle lo que los médicos especialistas exigen o requieren para poder desarrollar esa tarea. No hay dinero para contratar médicos o para mantener médicos especialistas de calidad con trayectoria. No hay en muchos lugares carreteras buenas. Ujú. No hay Y el carreteras tema de buenas. educación. Aquí en San Salvador no hay carreteras buenas. El tema de la educación. Hace 3 años o 2 años, Bukele dijo que iba a invertir, no sé si 100 o 200 millones de dólares para reconstruir 1.000 escuelas. De esas 1.000 escuelas, hasta diciembre del año pasado solo había reconstruido tres. ¿Eh? Tres de 1.000. Y lo que sí, esto se lo dije en otro programa anteriormente, lo que sí hizo fue reducir el presupuesto de educación y de salud para invertirlo en el Miss Universo, Ujú. en el concurso de Miss Universo, pero no para las escuelas. Este gobierno de repente le quita una cartera para inyectarle fondos a otro. Pero, Ujú. hombre, el discurso del presidente era, eh, cuando nadie roba, el dinero alcanza. Bueno, ¿por qué a este gobierno no le alcanza si no roba? ¿Mm? Y Ujú. además, se jacta de que recoge, es muy eficiente en la recolección de impuestos, es muy eficiente en combatir la evasión de impuestos. Bueno, si el país recibe más recursos, porque es eficiente en la recolección del impuesto, porque ataca la evasión, ¿por qué tiene que endeudarse tanto? Y luego, ¿por qué ese dinero no se ve? Cuando la gente se dé cuenta de eso, Franklin, cuando nosotros tengamos capacidad y los sectores políticos y la oposición en general, ahí nos apartamos nosotros porque nosotros solo informamos, pero cuando todos le demuestren a la ciudadanía esa cantidad de plata que va a tener que pagar su hijo, su nieto, que no está invertido, porque eso del FINAES, eso no es inversión del gobierno, esa es inversión Sí. china. Lo que sí está haciendo el gobierno es despilfarrando, porque en el centro de San Salvador, en el centro histórico,
esas calles en 2 años que no han sido utilizadas, o casi 2 años ya, que no han sido utilizadas porque no permiten el tránsito, porque han estado remodelando, porque han estado recarpeteando, han recarpeteado casi 2 veces, 3 veces ya. Es decir, Las mismas las calles. hicieron las mismas calles, las volvieron a destruir y hoy cuando ya estaba la segunda, hoy las están destruyendo nuevamente, luego de ser pavimentadas, porque hoy le están poniendo pequeños adoquines. Eso es despilfarro. El gobierno sí utiliza el dinero para despilfarrarlo. Aquí, sobre la calle Rubén Darío, entre la 25 y la 23, donde está ubicado justamente el edificio donde está Diario Colatino, pues ahí ya habían abierto los zanjones para el cableado y, y en 2 ocasiones esas estructuras las están desmontando. Si vos pasás hoy, vas a encontrar que en las esquinas hay qué sé yo, esas cosas que pone el mop bueno, en este caso no es el mop, sino que el ladón, porque no Ujú, podés pasar ahí, porque están ujú, abriendo nuevamente, porque las cosas las hacen mal, ¿eh? Las cosas las hacen ujú, mal y entonces ¿qué hacen? Bueno, a volver a romper y ujú. reconstruir nuevamente, porque habían dejado Alguien, bastantes alguien, baches. nosotros podemos decir que están haciendo mal trabajo, pero alguien gana de ese mal trabajo, chico, que Por no te quede supuesto, duda. por Alguien supuesto, saca plata de ese mal trabajo, pero ese mal trabajo también significa despilfarro. ¿Por qué? totalmente. ¿Por qué no lo diseñaron bien para hacer un solo gasto? Ujú, Eh, Despilfarran, bueno, lo que están haciendo en el Palacio Nacional. No solamente ujú. es el tema del arte y la historia, sino que es despilfarro. Necesita el Palacio Nacional un nuevo piso para la toma de posesión. La verdad es que no lo necesita, puro despilfarro. Y así muchas cosas que son innecesarias. Pero la gente se va a dar cuenta. Y luego otras acciones. Mira, este día nosotros retomamos un vídeo dicen los españoles, Ujú, de una niña, ¿m? En primer lugar, que sí. enfrenta a la gente del campo. Y La, huyen los ni- del campo. la niña es testiga cuando la gente del CAN le quita el carretón de sorbete a un joven desempleado y como es desempleado tiene que andar rebuscándose para la comida vendiendo sorbete. El CAN le quita el carretón, lo sube al camión y la niña va grabando y le va gritando y va diciendo esto está quedando grabado. Esto, mira, esas cosas y después da declaraciones a alguien más ahí. Nosotros retomamos ese video porque nos pareció muy interesante. Y es que esta niña refleja dos cosas, Franklin. En primer lugar, que la gente ya está harta de esa persecución contra la gente que se gana la vida y no le importa ya y lo va a denunciar. Esta niña valiente es la generación, ¿m? Es la generación porque es preadolescente, pero ha vivido Ujú. esa y ella seguramente, como muchos, han vivido esta situación de persecución. Y es la gente que va a despertar la conciencia de los salvadores, del mal gobierno que se está haciendo. Aquí hay un problema en contra de la pobreza. Más que problema hay una política en contra de la pobreza. Hay una política de ocultar la pobreza. Cuando Bukele ha intentado limpiar el centro histórico de San Salvador, quitando a los vendedores, no es porque los vendedores no puedan ordenarse, porque pudieron haberlos ordenado. Ujú. El problema de ellos es que los vendedores afean la ciudad, ¿eh? Esa señora humilde, con el canasto, con el sorbetero, esa gente le afea la ciudad para este gobierno. O lo que pasó en la Costa del Sol, ¿sí? Cuando el Sí. alcalde llega y quema los ranchos. ¿Por qué quemaron los ranchos? Porque en la lógica, ojo, y aquí
todo mundo está cargando contra el alcalde, que se merece que esté preso. Y hay que exigir que esté mm, preso y que le pague a esta gente. Pero, hombre, atrás de ese alcalde está también el ISTU, está también el Ministerio de Turismo. Y es que, fíjate, Franklin, hay varios lugares de la costa del país donde la gente la han sacado. Si el caso de la Costa del Sol fue viral, fue noticia, porque había gente valiente que lo denunció, que fueron los mismos. Pero en toda la costa del país ha pasado eso. ¿Por qué crees que no ganó el candidato de Nuevas Ideas en la libertad de Costa, Costa? Libertad Costa. La libertad Costa. Justamente porque la gente ha vivido la persecución de este gobierno a través del ISTU, Ujú. porque los han sacado, porque ellos lo que quieren es hoteles de 5 estrellas, porque ellos lo que quieren es que el extranjero que llegue de ojos azules, de cabello de otros color, con tez diferente a la nuestra, se pasee viendo las maravillas de este gobierno. ¿Y cuáles son las maravillas? Pues obviamente solo cemento, como está pasando en el centro histórico de San Salvador. Yo me atrevo, y ojalá que no sea así, pero yo me atrevo a pensar que algún día no van a permitir turistas salvadoreños ahí en el centro de San Salvador. Bueno, el hecho de que quitaran a las bailarinas del Sí, Parque Libertad, no creas que es porque esta gente hacía desorden. Bueno, a mí esos espectáculos a mí yo los rechazo, por supuesto, pero a esta gente no la quitaron por eso, la quitaron porque afea la ciudad, porque quieren mostrar otra cosa, porque, porque la gente pobre no es atractiva para el turismo. Y me atrevo a pensar que algunas zonas serán exclusivas para extranjeros, no para salvadoreños. Y en Listo, en la Costa del Sol, estaba pasando eso. Hay un proyecto de renovación del centro turístico, lo que le corresponde al Listo, y claro, le afectaba a las vendedoras. Esas champitas históricas que se ganaban ujú, ahí la vida y que además le permitían al turista salvadoreño, al que gana los $365 al mes y que hace ahorro para ir en Semana Santa o para ir cada vacación, que son 3 al año, ir a la playa, van y se toman una mariscada en ese rancho, porque si se van al sí, restaurante, si van al hotel, le cobran $20. Entonces, la gente se va a hartar de eso. Y en la medida que vaya sintiendo el peso de la presión, habrá denuncia y esa denuncia generará conciencia, despertará solidaridad y entonces se va a ir acabando el mundo irreal de Bukele, la fantasía de Bukele, porque El Salvador es un El Salvador de fantasía que solo está en la mente de Bukele. Aquí, como te digo, la gente lo único que agradece es la relativa seguridad que vive, pero la gente ujú, siente que el costo de la vida es alto. Y a pesar de que la inflación, según los economistas, la inflación en El Salvador ha disminuido, donde no ha disminuido es en la canasta básica. Qué paradójico, ¿eh? ujú, Es una cosa como decíamos antes, ujú. replay, no sé, no, Increíble, sí, cosa increíble. increíble. Pero mira, cuando la gente sepa que eso tiene que ver con una política de este gobierno de favorecer a 13 familias, que son las que dominan el mercado de los alimentos en este país y que manejan $1.000 millones al año por el tema de la alimentación. Entonces, cuando la gente se dé cuenta de eso, va a despertar, porque eso es lo que está pasando. Por eso es que, y es la gente aliada a Bukele. En esas 13 familias está el dueño de los electos y de otros súperes. Y esos Ujú. son los que mantienen el costo de la vida muy alto en este país. Cuando la gente sepa cómo se estructura realmente, hasta hoy, yo también hasta hoy he sabido de la existencia de 13 familias
que son las intermediarias de los 1.000 millones de dólares de alimentos anual en este país. Hay que decírselo a la gente, que la gente lo sepa. Y entonces van a comenzar a, 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 a proliferarse voces gracias a las redes sociales que nos servirán a nosotros también como fuentes de información. Obviamente, verificado todo, ¿verdad? Porque no todo lo que está en las redes sociales hay que retomarlo, Sí. porque muchas cosas es mentira, Mm. pero hay cosas que sí, y la gente tiene ese instrumento. Y que si confía en medios también, en los medios también, y estamos haciendo todo lo posible porque confíen en nosotros, vamos a obtener esa información y creo yo que lo que el gobierno oculta lo vamos a conseguir por otra fuente, por Chico, te medio de la pregunto, ciudadanía. estamos cerrando ciclo y el 1 de junio se instala lo que muchos han llamado así, sin medias tintas, una dictadura en el país. Las instituciones, no hay institución independiente ya, hay que decirlo, francamente, no encuentra uno, por más que la rebusque, no encuentra una institución independiente. Eh, hay un retroceso en materia de transparencia, en pluralidad, básicamente el ejercicio después de la última reforma electoral está concentrado en un solo partido, el manejo de la información, el uso de los recursos, la concentración del poder, todo te va marcando, la inversión excesiva en militares y policías, etcétera. La pregunta que te quiero hacer, ¿qué papel le toca jugar al periodismo en este nuevo ciclo que viene? 5 años que todo mundo te dice, la justicia en realidad va a ir en reversa, va a seguir profundizándose el ejercicio de una justicia cada vez menos equitativa, va a haber menos acceso a la información, preguntar va a ser una amenaza, tener un pensamiento crítico distinto o diferente puede llevarte a la cárcel. Ya vimos al alcalde de Santana pidiendo cárcel para alguien que Para un pone una opositor. diferencia distinta. Entonces, ¿qué le toca al periodismo en este ejercicio que viene, Chico? Bueno, si somos serios y comprometidos con los principios eh, más profundos de la libertad de expresión y prensa, pues obviamente ser instrumentos para exponer esa información a la ciudadanía. Vamos a enfrentar, como te decía antes, sin lugar a dudas, más presiones, más situaciones adversas, pero en la medida que podamos, hay que ponernos al servicio de esa información. Nosotros, por ejemplo, aquí en Diario Colatino tenemos claro que el 1 de junio se oficializa la dictadura de Bukele. A partir del 1 de junio, para nosotros será el presidente inconstitucional. Y así hay que manejar. Y así debe entenderlo la gente. Y en la medida de lo posible también crear espacios a través de personajes estudiosos para que la gente sepa qué es la democracia y qué es lo que hemos perdido. Lo que vos has enumerado, por ejemplo, que la falta de transparencia, el tema de los tres poderes ya no existen porque todo se hace en casa presidencial, porque todas las instituciones están en función del presidente, porque le está dando más prioridad a la fuerza punitiva, a los militares sobre todo, ¿sí? A los militares sobre todo, eh, a la Policía Nacional Civil, que la ha desnaturalizado en su formación, en su actuación, violando el acuerdo de paz, violando la Constitución. Entonces, todo eso hay que comenzar a repetírselo a la gente. Nosotros tenemos una clara línea, por ejemplo, del tema de los derechos humanos, y en ese tema general abarcan muchas cosas que nos van a servir justamente para también hacer la denuncia y darle espacio cada vez más a gente valiente, como esta niña que te hablaba hace un momento, que Sí. nosotros, no es nuestro el video, por supuesto, lo tomamos de las redes sociales,
hicimos la edición necesaria que había que hacer y la hemos compartido en nuestras redes. Y la gente está escuchando la denuncia de Está un agente, reaccionando, está reaccionando reaccionando. y además reaccionando. Bueno, incluso hasta el alcalde reaccionó, Franklin. Ujú. Ha dicho Mario que Durán. sí, 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 sí. Posteó una cosa ahí alrededor de ese video. Primero diciendo que no es política de la alcaldía esas acciones. Segundo, diciendo que van a sancionar a esos policías. Y tercero, Mm. dijo que ese es un video viejo, lo cual no es cierto. Eh, Pero lo que Tipo te quiero decir es farsante. que hay que darles espacio a esta gente. La misma Ujú. ciudadanía, y ahí hay que decir qué bueno que existen las redes sociales, porque donde Sí. nosotros no podemos estar, Franklin, está la ciudadanía, y la ciudadanía comparte. Y eso que comparte la ciudadanía, nosotros podemos multiplicar, ah, con, obviamente, tomando las providencias necesarias. En primer lugar, que sea veraz lo que ahí se está denunciando. Tercero, eh, exponerlo siguiendo todos los elementos de carácter moral que deben hacerse. Eh, justamente para que llegue el mensaje eh, sin, sin que dañe a la audiencia, que es otro elemento fundamental. Chico, te quiero preguntar de manera puntual para cerrar, porque en realidad la plática ha estado súper buena, pero nos extendimos y no me ha quedado chance para preguntarte varias cosas que tenía en agenda. Pero quiero preguntarte, ¿has visto desde el seguimiento que le ha dado el periódico al tema COSAVI? ¿Cuál es tu lectura sobre el tema COSAVI? En realidad, hay en realidad una cobertura del tema por parte de la institucionalidad o simple y sencillamente no se dio cuenta. Qué es lo que lees tú en el ejercicio que han hecho de investigación? Bueno, nosotros hicimos un editorial que le titulamos algo así como el, el fraude, o el desfalco en la era de Bukele, Uh -huh, haciendo obviamente memoria lo que pasó en INSEP, FinCEPRO, INSEPRO, que fueron las uh -huh. dos instituciones en 1997, que eran financieras, no eran bancos, eh, que obviamente fueron afectadas más de 1 millar de personas. Y si mal no recuerdo, más o menos por ahí la cantidad de dinero que, Sí. que estuvo en juego. Y en el COSABI es eso, donde se demuestra en primer lugar que este gobierno no hace las acciones que debería hacer para que no timen a la gente. Uh -huh. ¿Y por qué no lo hicieron? Hoy está comprobado, y no por la información oficial, porque si vos te acordás, el 9 de mayo, hay una conferencia de prensa medio rara o mero rara de la Fiscalía y la Superintendencia del Sistema Financiero, que anuncian que han capturado 8 directivos y que están de COSABI, que están investigando un desfalco eh, eh, en, 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 en esa institución, esa asociación En esa financiera, cooperativa. esa cooperativa. Y que, bueno, hay 35 millones que han desfalcado los directivos, hay 32 investigados y 15 capturados. Pero no dijeron más cosas. Luego, Uh poco -huh. a poco, se ha sabido, por ejemplo, que varios de los que presentaron al día siguiente, bueno, primero, los 8 directivos, en el listado que da la fiscalía, en los 8 directivos no aparecen los nombres de quiénes son los directivos. Hay un listado de 15 nombres, pero ninguno dice estos son los directivos. Vos tenés que adivinarlo. Entonces, ¿por qué ocultar esa información? Hombre, luego resulta claro. ¿Por qué? Porque el alcalde de Santa Tecla, que es de Nuevas Ideas, Henry Flores, él posteó en diciembre del año pasado
una actividad que estaban haciendo en el Principito, en Ciudad Merliot, que no es de ellos. Lo único que hicieron fue iluminarla de forma pomposa como lo hacen, que son como Bukele, todos son locos por las luces, en extremo. Eh, eh, y ahí aparecen, fíjate en la foto de Henry Flores, aparece él, aparece la ministra de Turismo y aparece el gerente financiero de COSABI y aparece el gerente general de COSABI. Los nombres, y esos nombres no aparecen, por cierto, en el listado de la fiscalía. ¿Por qué ocultar esos nombres? Si son claves, cuando están investigando una empresa, son claves esos cargos. ¿Eh? Claro, porque se ha sabido además que están relacionados con funcionarios de Nuevas Ideas y otros con préstamos, etcétera. Y luego el tema de las alcaldías. Cuando las alcaldías les quite el FODES, Bukele les quite el FODES, las alcaldías de Nuevas Ideas lo que hacen es ir a buscar préstamos. ¿Y dónde los hacen? Donde están los amigos. ¿Y dónde estaban los amigos? Lo estaban en COSABI. Entonces, hay una relación ahí. Esto todavía no, digamos que no es completo. Poco a poco se ha ido armando la información. Porque también la fiscalía mintió al no dar información completa de ese proceso. Mintió al decir al no decir desde cuándo estaba presa la gente por el caso de COSARI. Es más, y ahí donde digo, la gente va a ayudarnos cuando quieran ocultar información. Mira, el caso de COSABI se supo gracias a una usuaria. Un video Un que se hizo video en viral redes, en correcto. redes de la señora reclamando en una oficinita de COSABI, reclamando sus $50,000 que había invertido, que le negaban a entregarlo. No sabemos de cuándo es ese video. Varias gente después han dicho que desde enero no les estaban entregando el dinero que la gente llegaba a solicitar, porque ya presentaba ese problema. Entonces, COSABI, digamos que es una especie de el mal manejo de este gobierno en cuidar los intereses de la ciudadanía. Y claro, si este gobierno lo que le interesa es ver dónde coge dinero para despilfarrarlo y no se preocupa de conservar los dineros del pueblo. Así que Quiero preguntar, te quiero COSABI es preguntar otro tema, chico. Eh, eh, Otro tema que ha sido en realidad y sigue siendo eh, emblemático, porque estamos hablando del tema de educación. ¿Cuál es la lectura desde el periodismo que haces del caso de la Universidad de El Salvador? preocupante y triste, a la vez preocupante porque a todas luces este gobierno va por controlar la Universidad de El Salvador, quitarle su autonomía y controlarla. Eh, la ley el proyecto de ley que se ha filtrado, fíjate, ni siquiera fue oficial ese proyecto de ley, se filtró y hoy obviamente todo el mundo está hablando de él, incluso el gobierno está hablando de ese proyecto de ley, pero ese proyecto de ley es lesivo en un primer lugar para la Universidad de El Salvador, porque dice, por ejemplo, que tendrá presupuesto por ser la única universidad del Estado, la única universidad pública, tendrá presupuesto, pero ese presupuesto dependerá de la disponibilidad que tenga el fisco, que tenga Hacienda. Eh, Obviamente, ahí lo que están diciendo es que van a desfinanciar a la universidad. ¿Qué es lo que ha pasado? De hecho, ya lo están haciendo. Si a la universidad le deben $50 millones. Entonces hay toda una señal, hay todas unas acciones. Además, recordemos, por ejemplo, cómo ha costado que le entreguen el campus universitario a las autoridades después de los Juegos y después de Miss Universo, y lo querían ocupar hoy. No sé si al final se lo habrán No, entregado. y después de la elección. Correcto,
Bueno, claro, para la elección también lo ocuparon y lo habían pedido para hoy, el 1 de junio también, Sí. porque es digamos que es como el hospedaje de Casa Presidencial. Otros dicen de otra forma más fea, otros lo quieren eufemísticamente, dicen es el hotel, pero no, bueno, Ujú. digamos el hospedaje de Casa Presidencial. No sabemos si lo van a utilizar para eso. Pero está claro que este gobierno está manoseando la universidad y con ello está violentando la autonomía universitaria. Y eso es grave. Y luego, lo triste es que la comunidad universitaria no despierta. Hay un círculo de docentes y de trabajadores, pero muy, muy pequeño, que están dando voz, que están denunciando. Pero el grueso de la universidad guarda silencio cómplice y otros aplauden, ¿no? A mí me da tristeza ver sociólogos, ¿no?, escribiendo bien sobre lo que está haciendo Bukele ahí en la universidad. Y la verdad es que filósofos, psicólogos, qué sé yo, eh, que están aplaudiendo eso. Pero eso va en detrimento de, de una universidad con autonomía y una universidad que sin autonomía obviamente no va a cumplir su función, que tiene que ver obviamente con la formación, que tiene que ver con el servicio social, que tiene que ver con la investigación. Los tres, digamos, Ujú. pilares fundamentales de una universidad. La Universidad de El Salvador está en peligro. Pero alguien decía, Franklin, y esto tiene que ver ya con la visión del dictador, ¿eh? Visión entre comillas, pero la visión del dictador. Y es que lo mismo hizo Hernández Martínez en los años 30, que le quitó la autonomía a la Universidad de El Salvador. Y Y los fue así, recursos, claro, es que cuando le quita la autonomía, maneja los recursos y da ujú, donde le da la gana. Y eso te demuestra que Bukele va hacia eso. ¿Por qué? Porque tienen miedo que la universidad despierte antes que despierte la niña que hemos visto en el video hoy. Y ujú. entonces quieren mantenerla sojuzgada. Y para ello es controlarla, ¿sí? Y eso obviamente es peligroso. Y bueno, y no solo la Universidad de El Salvador, porque ese proyecto de ley va a afectar a todas las universidades públicas. Totalmente. Ya dañó la educación secundaria, la Y la educación intermedia. intermedia, el bachillerato. Bueno, en primer lugar, hay muchas materias que la historia, por ejemplo, la memoria histórica ya no aparece en eso, en los programas de bachillerato. Los nuevos bachilleres en estos nuevos 5 años van a tener que conocer del Salvador de forma clandestina, como lo conocí yo. En los años 70, 80, en este país, te digo esos años porque cuando yo comencé a estudiar y a pensar, pero en este país no podías conocer tu historia. ¿Por qué? Porque los libros que te la enseñaban la historia estaban prohibidos. Yo Ujú. leí clandestinamente, por instrucciones de mis profesores en la Universidad de El Salvador, la acumulación originaria de Rafael Mengíbar. Yo leí Ah, clandestinamente en la Universidad de El Salvador, por orientación de mis profesores, El Salvador, la tierra y el hombre. Y yo leí de forma clandestina la monografía de El Salvador de Roque Dalton. Te puedo hablar de 20 títulos que en este país nadie sabía que existían porque eran prohibidos. Entonces teníamos que leerlos clandestinamente, gracias a la universidad. Y así clandestinamente, este país, como esta niña, va a tener que saber de la historia de El Salvador, la historia que Bukele quiere destruir con un mensaje ridículo propagandístico, borrar de un solo brochazo
200 años de historia de El Salvador, como ya lo dijo, y obviamente haciendo acciones en contra de la memoria histórica de El Salvador. Chico, para cerrar, quiero preguntarte, porque con este tema quiero saber porque me parece que es importante en función del rumbo que vamos. ¿Cómo ves la operación que se está impulsando en materia de la reforma constitucional? Se dijo que no iba, el Félix Ulloa dijo que no presentar una propuesta de reforma constitucional antes de las elecciones era un fraude al elector. El presidente de la Asamblea dijo que no lo habían tomado en cuenta, pero al final, antes de cerrar la última sesión de la Asamblea anterior, dejaron abierta una llave y básicamente viene una reforma. ¿Cuál es tu lectura desde un enfoque periodístico siempre sobre este tema de la reforma constitucional? Sí, bueno, ya hicieron, bueno, en primer lugar reformaron el 248, que no lo han, ¿cómo se llama? Esta asamblea Ratificado. ratificado, que no lo han ratificado, pero ya lo van a hacer. Ya eso es cuestión de cuando Bukele les diga ahora es tiempo, refórmenla porque quiero reformar tal cosa. La reforma la han hecho al 248 como ha sucedido, en primer lugar porque no, no les gusta la reforma completa que tiene Félix Ulloa, no confían en Félix Ulloa. Y entonces las reformas las van a ir presentando de acuerdo a las necesidades de Bukele en el camino. Eso que no te quepa duda. Creo que no vamos a tener una reforma total. Un paquete Paquete, completo, digamos. no, no, Sí. van a ir por cosas puntuales, según las necesidades y hasta los caprichos del presidente Bukele. Esa es mi lectura. Pero ya el daño lo hicieron. Manosear el 248 como lo hicieron, pues obviamente cualquier cosa puede suceder a partir del 1 de junio. Y eso que no nos extraña. Chico, te agradezco la plática. Nos alargamos un poco, pero en realidad ha sido una buena plática, de verdad. Creo Bueno, sí que lo espero. este ejercicio del periodismo, la verdad es que la gente no lo conoce, o sea, y hay que decirlo que desde que, bueno, no desde que Bukele asumió, porque Bukele ha venido en una metamorfosis, ¿verdad? Sí, Conocimos al Bukele de Nuevo Cuscatlán, un tipo que era de Frank, izquierda, que aplaudía. Frank ¿Sí? Kafka se sentiría defraudado al ver a Bukele. No, es que va una metamorfosis completa. ¿Te acuerdas? El Bukele de Nuevo Cucatlán que aplaudía a Hugo Chávez, aplaudía a Fidel Castro. Luego aparece el Bukele de San Salvador criticando dictaduras, etcétera, etcétera. Bueno, y en el Bukele de San Salvador, aquel que dijo nadie se puede reelegir en El Salvador, reelección no puede haber, etcétera. Y 80 ahora, veces puede ser reelección, pero en El Salvador no se puede. a ustedes, gentes, gracias por acompañarnos en esta charla que hemos tenido con el director de Diario Latino, Francisco Valencia, con quien hemos hecho un recorrido sobre el papel del periodismo y además algunas valoraciones y análisis sobre temas coyunturales importantes y relevantes que están sucediendo de cara al país. Sin duda, el periodismo ha sido, es y seguirá siendo un elemento, una variable importante en el ejercicio de la democracia. No hay que desvalorar el periodismo, no hay que desvalorar al periodista, no hay que desechar el trabajo que hace el periodismo en el país y sobre todo ahora hay que reconocer, hay que aplaudir y hay que estimular la valentía que tiene en realidad ese ciudadano que agarra su teléfono, graba en la calle y hace que una situación simple y sencillamente intolerante pueda conocerse por parte de la población, de la gente, a través de las redes sociales. Eso es parte del ejercicio que hay que multiplicar en este ciclo que viene. Definitivamente tener acceso a la información nos permite construir en realidad una sociedad invencible,
Una población que está debidamente informada es una población invencible. Hagamos que este esfuerzo de informar, de poner datos, elementos, información que fuerzas, digamos, del oficialismo quieren ocultar, llegue a la población. De eso se trata este ejercicio. Hagamos pensamiento crítico, pongámosle a la población la posibilidad de que pueda analizar la realidad, de que no se quede simple y sencillamente con esa plataforma y ese bombardeo de desinformación pagado con intereses del oficialismo. Sin duda, este esfuerzo de llevar a su teléfono, a su medio, a su televisión o de cualquier manera para que usted se entere de lo que está pasando, va a hacer que el país en realidad cambie y vaya por el rumbo correcto, como les dije anteriormente, en una y otras veces. Los funcionarios públicos son empleados del pueblo. Son empleados del pueblo. Exijamos que esos empleados hagan un trabajo correcto, que responda a los intereses de la gente, que responda a resolver los grandes problemas de la gente. Nos quedamos hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Abrazos.